En esta mañana estamos de nuevo con Candy para tratar de una película y en esta ocasión queremos advertiros que la película en sí es un poco cruenta. Tanto a Candy como a mí que la hemos visto se nos ha hecho incluso difícil verla, pero creemos que es una película que es muy interesante porque trata el tema del aborto y de cómo se enfoca. Sabemos, somos conscientes que como cristianos la opinión que tenemos no está muy bien recibida en nuestra sociedad, pero es la que tenemos. Así es que entendemos que eso es lo que el Señor nos pide. Así que os queremos hablar de esta película que se estrenó el año pasado, que incluso se estrenó en los cines en España, pero solamente estuvo una semana en cartelera. Y nos ha parecido una película, como os digo, de una temática difícil y de una manera de abordar el tema que se nos ha hecho complicada porque emocionalmente es muy difícil, pero que creemos que es muy interesante. Y Candy la ha estado viendo y ella nos va a comentar un poquito. ¿Es así, Candy? ¿Lo que digo te parece correcto? Correctísimo, totalmente de acuerdo. Muy bien. Dinos, ¿cuál es el título de la película, Candy? La película se llama Unplanned en inglés, está traducida al castellano como Inesperado. ¿Y el personaje principal de la película quién es, Candy? El personaje principal es Abby Johnson, de la cual ya hablaremos más adelante. Y dinos, esto es importante. ¿Esta película está basada en hechos reales, como a veces nos pasa en esta sección? Sí, esta también está basada en hechos reales. Bueno, pues cuéntanos, ¿dónde estaba trabajando Abby? Bueno, Abby estaba trabajando en una clínica de aborto y es claro donde se desarrolla toda bueno, la mayor parte de la película. Y dinos, Candy, ¿cómo es que empieza a trabajar en un lugar así, Abby? Pues porque mientras estaba en la universidad estudiando la carrera de psicología, hubo una trabajadora de esta clínica que estaba como voluntaria aquí, reclutando personal para llevar de voluntario a la clínica. Entonces, pues le explicó a Abby más o menos en qué consistía y Abby empezó yendo de voluntaria a esta clínica y a partir de ahí, pues es que cuando se gradúa empieza a trabajar. Y antes de trabajar en la clínica, ¿cómo era la vida de Abby? Pues Abby fue criada en un hogar cristiano, era hija única. Y claro, cuando tuvo que ir a la universidad a estudiar la carrera, que se tuvo que quedar sola, bueno, en la universidad, porque allí pues se van ya a vivir a la universidad, pues como que se apartó un poco. Entonces, pues tuvo un novio que no era muy buena influencia. Entonces, claro, su niñez fue una niñez y una adolescencia con el Señor, pero después se aparta un poco. Y entonces en el trabajo que empieza después de, bueno, empieza de voluntaria, pero luego ya como empleada, ¿qué puestos va ocupando o qué son las tareas que ella hace allí? Ella está como administrativa, es lo que veo yo al principio, y va escalando poco a poco, pero ella se encarga de recibir a las chicas que están embarazadas. Entonces, pues ella habla con ella, les explica y la convence de lo que tienen que hacer. Y vamos a hablar un poco de las relaciones que tiene Abby alrededor suyo. Hablemos primero de la jefa de Abby. ¿Cómo veía ella la actividad principal de la clínica? Bueno, la jefa de Abby era una mujer muy fría y ella el tema de la actividad principal de la clínica, que era hacer abortos, lo veía como un negocio. Mientras más abortos, pues más dinero, más generaba la clínica y más se expandía. Y bueno, y entonces en cambio la familia de Abby, ¿cómo ve el tema? ¿Qué es lo que pensaba el marido de Abby de que ella esté trabajando allí? Porque bueno, ella se casa luego después de ese pequeño error que comete antes, se casa. Cuéntanos, ¿qué pensaba el marido? El marido de Abby no estaba para nada de acuerdo con este trabajo por lo que se hacía en esta clínica, pero claro, él amaba a su mujer y aunque no estaba de acuerdo con ella, pero
no digamos que la apoyaba en el trabajo, pero estaba al lado de ella, aunque no estuviera de acuerdo. Lo mismo pasaba con los padres, que claro, siendo padres cristianos, pues tampoco estaban de acuerdo en el trabajo que Abby ejercía, pero bueno, la madre nunca dejaba de orar para que el Señor, bueno, la cambiara de ese trabajo. Y cuéntanos, llega un momento de la película que Abby decide dejar, ¿no? El trabajo o, bueno, que por lo menos que cambie la forma de pensar. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Abby en cuanto decide cambiar de trabajo es porque tuvo que asistir una intervención. Entonces ella vio cómo se hacía un aborto y le vinieron a la mente sus recuerdos, porque no hemos mencionado, pero Abby, de esa relación que tuvo primero, tuvo dos abortos. Entonces le recordó todo y fue cuando vio la realidad de cómo se hacía un aborto, de lo que sufría el bebé y lo que sufría la madre del bebé. Y esa manera de ver las cosas, ese cambio en el modo de ver, ¿qué repercusiones tiene en su vida? Pues cambia totalmente la manera de pensar, porque ella se pensaba que con los abortos ayudaba a que haya menos abortos y aquí se dio cuenta que no, que en realidad estaban quitando vidas. Y aparte había muchas madres que iban a abortar que no estaban del todo convencidas y ella se encargaba de convencerlas. Entonces, a raíz de esto, pues ella decide dar un vuelco y decide dejar el trabajo que estaba haciendo, un trabajo en el que ya estaba ganando bastante bien, en el que ya era la directora de la clínica y las consecuencias después pues son un poco fuertes. Háblanos de esas consecuencias. Bueno, pues su jefa, su ex jefa en este, ahora bien dicho, pues y la clínica, porque era una clínica, digamos que a nivel nacional, pues la demandan y la llevan a juicio. Y claro, Abby es como una hormiguita peleando contra un elefante, pero bueno, me recordó mucho la historia de David con Goliat. Y bueno, ya veremos qué va a pasar si Abby gana el juicio o no. Bueno, lo vamos a dejar ahí, no vamos a contar el final de la película, pero sí que os vamos a invitar a algunas reflexiones, ¿no? Al respecto de esto. Hay algunas escenas en que se ve que Abby lo pasa realmente mal, ¿no? Y se siente fatal por lo que ha hecho, ¿no? Candy, ¿tú crees que hay algún pecado que el Señor no nos pueda perdonar? No, el Señor perdona todos los pecados siempre y cuando estemos arrepentidos y no lo volvamos a cometer. Abby se pensaba que no, que había quitado tantas vidas que pensaba que el Señor no la podía perdonar, pero para el Señor no hay ningún pecado imposible de perdonar. Muy bien. Y cuéntanos qué reflexiones te ha traído la película. Pues una de las reflexiones es que para el Señor no hay nada imposible, porque Abby, por ejemplo, estaba muy convencida de lo que estaba haciendo. Y otra reflexión es que el Señor siempre escucha las oraciones. La madre de Abby, supongo que también el padre, estuvieron orando para que ella cambiara de trabajo, para que cambiara también de forma de pensar. Y bueno, y al final pues se logra eso. Entonces, el Señor siempre escucha las oraciones y para el Señor no hay nada imposible. Muchas gracias, Candy, por compartir esta película. Tal como decíamos al principio, ¿no? Es una película dura, sobre todo, supongo que estarás de acuerdo conmigo, no la veáis con vuestros hijos pequeños, pero sí que la recomendamos pues para los jóvenes, para que, bueno, pues si en algún momento tienen que tomar una decisión de este tipo, pues puedan tener toda la información que se requiere, ¿no? Y bueno, ¿y dónde la podemos ver, Candy, la película? Pues esta película la podemos ver en Rakuten, que es donde está ahora mismo colgada. Muy bien. Pues tal como os decíamos, es una película que os invitamos a que veáis. Ya os advertimos que es un poco cruda y a que aborda esta temática muy complicada, pero que creemos que tiene un enfoque totalmente cristiano y que estamos pues convencidos de que es algo que se debe de por lo menos de escuchar.
Así es que os invitamos a hacer el esfuerzo por ver esta película. En esta ocasión no os vamos a poner el tráiler porque, tal como os decimos, pues tiene algunas escenas que son un poco crudas. Así es que vamos a evitar de poneros el tráiler, pero sí que si lo buscáis lo podéis encontrar los trailers en YouTube y podéis haceros una idea de cómo es la película. Candy, muchas gracias. A ver si la próxima que nos traes es un poco más animosa, por decirlo de algún modo. Yo también quiero otra de otro tipo. Muchas gracias, Candy. A vosotros.